Muy buenas. Una alegría estar aquí juntos. Una alegría más grande todavía estar aquí con los jóvenes. Una bendición haber visto a todos los jóvenes juntos aquí, comiendo, jugando, riendo, también reflexionando, compartiendo. Y una bendición ver a los jóvenes crecer también. Pensaba cuando estaba preparando que había momentos, si no me equivoco, que cuando venía aquí a la fila solo había 2 niños, puede ser. Tuvieran solo Alba y Noemí un tiempo, ¿no? Y ahora ver a tantos jóvenes y a ellas tan crecidas, ¿no? Y sirviendo, y pues una alegría, ¿no? Una alegría grande, grande. Nosotros en Armilla estamos poquitos niños, a ver si también se van multiplicando cuando lleguen los jóvenes. Y justo de este tema me gustaría hablar, del crecimiento, el tema del crecimiento, el crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual como iglesia. Una cosa es nuestro crecimiento personal y otra cosa es el crecimiento como iglesia. Este año, este curso, en Armilla hemos cogido el lema de recibiendo su crecimiento para edificarnos en amor, inspirado en Efesios 4:16, que es casi prácticamente literal, que dice ahí que podemos recibir el crecimiento para edificarnos en amor. Y hemos cogido ese lema y entonces hace una semana estaba ahí compartiendo esto que voy a compartir. No sé si los jóvenes que estuviste ahí lo sabéis de memoria y podréis salir aquí a mi lado a ayudarme. Me temo que algunos se habrá olvidado de algunos de los puntos. Y espero que no sea demasiado repetitivo para ellos. Pero quiero introducir el tema hasta llegar a los 3 elementos que veo importantes para que se pueda dar un crecimiento espiritual en la iglesia. Quiero reflexionar en 3 puntos, pero antes tengo 5 ideas un poco previas. 2 introductorias, una de la ciudad de Éfeso y 2 sobre el libro. Entonces primero vamos a estar introduciendo el tema y después vamos a llegar a los 3 elementos claves para el crecimiento. Entonces empiezo con estas 5 ideas introductorias, ¿vale? 2 introducciones. Una es que el crecimiento es importante. Tenemos unos amigos que tienen un hijo que no crece uniformemente, sino que el pie le crece mucho más rápido que el resto del cuerpo. Y es un problema, además solo lo pueden tratar en Barcelona porque es un problema grande, el pie le crece y tiene un niñito 1 año y el pie pues tiene algo de este tamaño, ¿no? Y entonces es terrible, ¿no? Cuando una parte del cuerpo crece desproporcionadamente, ¿no? También cuando no se puede crecer, cuando hay problemas de crecimiento. El crecimiento es importante en el ámbito físico, en el ámbito académico, ¿no? Cuando hay un retraso y no se puede ir avanzando académicamente, pues los padres nos generan mucha preocupación, ¿no? Deseamos que los hijos puedan ir creciendo académicamente. En el ámbito laboral nos esforzamos mucho por crecer, ¿no? Nos esforzamos por avanzar, por mejorar en el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué tal de lo espiritual? ¿Qué tal de nuestro carácter? Incluso más allá, ¿qué tal de nuestro crecimiento colectivo? ¿Qué preocupación, qué carga, qué deseo tenemos porque esto ocurra también? Primero en lo personal, ¿no? No sé cómo estamos creciendo nuestro carácter. En nuestro hogar nos podrían evaluar de la mejor forma, ¿no? ¿Qué tal está siendo mi trato con mi mujer, con mi hijo? ¿Se ve una evolución o estoy encallado siempre en los mismos problemas o estoy creciendo espiritualmente con el Señor? Pero como iglesia añade todavía un factor más de complejidad. Nos preocupa, lo deseamos. Creo que tristemente muchas veces en muchas cosas nos afanamos y en lo espiritual somos bastante mediocres, ¿no? Recuerdo una conversación con unos hermanos en el campo, un día de campo, y él decía, espiritualmente somos mediocres. Y creo que sí, es verdad, muchas veces en lo espiritual, en muchos otros ámbitos deseamos crecer, en lo espiritual muchas veces somos mediocres, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto, el crecimiento es importante, pero el crecimiento es un deseo de Dios, es un deseo. Y no estoy hablando de crecimiento como una fórmula mágica para hacer una mega iglesia, no me estoy refiriendo a nada de eso,
sino el crecimiento en uno de los aspectos en el Nuevo Testamento que se habla mucho es la santidad. La santidad. El crecimiento personal delante del Señor en cuanto a santidad, en cuanto a parecerme cada día más a Cristo. Pero también el crecimiento en cuanto a en que el Evangelio llegue a toda criatura. Dios nos lo manda. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Deseamos este crecimiento en calidad, es decir, en nuestra santidad, y también en cantidad, en que otros lleguen a conocer del Evangelio. ¿Cómo está ese deseo en nosotros? Me gustaría adentrarme un poquito en Éfeso, porque vamos a estar meditando en Efesios 4, 15 y 16. Ahí son los tres elementos que quiero destacar, y para eso, de estas 5 cosas que quería decir, ya he dicho 2 en la introducción. El crecimiento es importante, y el crecimiento es un deseo, un mandamiento de Dios. Permitidme decir algo sobre la ciudad de Éfeso y 2 cosas sobre la carta general antes de entrar en los 2 puntos. Me acuerdo que quería poner el cronómetro para tener el tiempo calculado, y ya se me ha pasado. La ciudad de Éfeso, se podría decir muchas cosas, tal vez. Yo he leído algunas cosas preparándome, y una de las cosas es que era una ciudad grande. Muchas veces pensamos en las ciudades actuales como ciudades grandes, desarrolladas, y las de la Biblia serían pequeños, pueblecitos ahí, poco atrasados, sin tanto avance como tenemos hoy. Ciudad de Éfeso era una ciudad grande, era la tercera ciudad en el Imperio Romano. Entonces podría ser comparado a lo mejor como un Londres, un París, un Madrid, un Barcelona, una Roma, no sé, en la actualidad, una ciudad grande, influyente. Y además 2 cualidades, ya que tienen que ver más con el aspecto de la espiritualidad, cómo se vivía ahí en Éfeso. Una es que había un gran templo dedicado a la diosa Diana. Decía, yo todavía ayer un poco repasando, que se había tardado 200 años en construir ese templo, que era una de las 7 maravillas de ese momento. Tenía muchísimos sacerdotes, y muchas veces las fiestas, porque la diosa Diana era la diosa madre, la diosa de la fertilidad. Las fiestas muchas veces degeneraban en muchas barbaridades, ¿no? Pensamos que hoy día el mundo está muy mal, pues en Éfeso ahí también ya se cocían sus cosas. El templo de la diosa Diana, y por otro lado la opresión espiritual, el ocultismo, la brujería, la vida espiritual oculta que había en Éfeso, también una realidad. En Éfeso 19, en Hechos 19 se nos habla de que cuando se convirtieron un buen número de personas, después de la predicación del Evangelio, como reacción a ella llevaron libros que tenían de brujería, de magia, y los quemaron, y dice que el valor de lo que se quemó ahí era muy muy grande. No sé si se puede decir incluso millonario, el valor de lo que se quemó ahí, trasladado a nuestros días. Yo, porque hagamos un paralelismo, que no es 100% bueno, pero a los jóvenes lo van a entender un poco más así. Imaginaos que lo que más nos impidiera crecer, imaginaos, no creo que sea eso para los jóvenes, no creo que sea, pero imaginaos que fuera la tecnología lo que más nos impidiera crecer hoy día espiritualmente, ¿no? Porque nos tuviera súper distraídos la tablet, el móvil, el ordenador, las pantallas, las teles, Netflix. No creo que sea, no creo que sea, porque no nos suele quitar tiempo. Pero imaginaros, ¿no? Imaginaos que fuera así. Pues imaginaros que nos convertimos al Señor y vemos qué es lo que está frenando el desarrollo espiritual, y entonces nos juntamos en la plaza del pueblo del Ayuntamiento de Linares, y cada uno viene con su cosa que ha sido impedimento. Alan viene con su tele, que la tiene de 56 pulgadas a hombros, y la tira el primero, ¿no? Y después viene Elsa con su iPhone nuevo, 14 Pro, no sé qué, y lo tira y lo rompe también, ¿no? Y así uno a uno vamos tirando las cosas por un valor millonario ahí, ¿no? Habrá que ver si el paralelismo es bueno en todo, pero se veía en Éfeso, se vivía una opresión, una lucha espiritual grande. Y hubo tal cambio que los que se convirtieron quisieron quemar y quisieron tener un cambio radical con lo que habían vivido, con lo que ahora estaban viviendo en Cristo, ¿no?
es un poco algo de la ciudad de Éfeso. Se me olvidaba decir también que en Hechos 19 tan importante era Diana y su templo, que casi 2 horas estuvieron gritando: grande es Diana de los Efesios. 2 horas. Hemos estado cantando aquí 20 minutos, ¿no? Así. Imagináis 2 horas y además gritando y siempre la misma frase, ¿no? Grande es Diana, grande es Diana, grande es Diana, ¿no? Imaginamos que tal era el espíritu un poco en la ciudad. Eso nos puede dar algunas indicaciones. Y entonces, habiendo dicho los 2 puntos introductorios, habiendo dicho un poco la ciudad de Éfeso, decir 2 cosas con respecto a la carta. La carta tiene 2 claras partes, del 1 al 3, hablando de nuestra posición en Cristo, y la parte del 4 al 6 hablando de nuestra práctica como cristianos. Y podríamos pensar que si Pablo escribía una carta a una ciudad con tantos retos tan prácticos como era la idolatría, como era la inmoralidad, como era el ocultismo, se tendría que dejar de dar mucha teoría, mucha teología, sino que tendría que entrar directamente a dar recomendaciones prácticas de cómo debían vivir los efesios. En cambio, Pablo se centra, como en muchas de sus cartas, en primero asegurarse lo más importante. Y es que cuál era la posición de los efesios, que estaban en Cristo. Y creo que va a ser una de las cosas que más voy a repetir: en Cristo. Parecía que necesitaban cosas muy prácticas, ¿no? Pero la mayor necesidad, la necesidad más urgente de los efesios, era comprender las bendiciones, la obra de salvación, lo que Cristo había hecho a su favor. Y es nuestra necesidad también más urgente. Por eso obedecemos al Señor y cada vez que nos juntamos recordamos lo que ha hecho Cristo a nuestro favor. Y empieza Pablo hablando como de un hermano lo ilustraba así, se me quedó hace muchos años, como un pasillo donde en vez de obras de arte hay bendiciones. Mira donde mires, hay bendiciones. En Cristo escogido para que fuésemos santos, en Cristo predestinados para ser su hijo, en Cristo adoptados como hijos, en Cristo redimidos, en Cristo perdonados, en Cristo hechos herederos. De tal forma que cualquier cosa que tenían los efesios se desprendían de ella con facilidad, la podían quemar, les daba igual, porque ahora eran hijos de Dios, ahora estaban en Cristo. Creo firmemente que la necesidad más urgente que tengo yo cada día es de verme en Cristo, verme en Cristo. Da igual los retos prácticos que tenga a mi alrededor, da igual, y cada uno los tenemos, muy variados seguro. Da igual, mi necesidad más urgente es verme en Cristo, ver la bendición que tengo en Cristo, la bendición que tengo en Cristo. Y creo que muchas veces andamos con la vista puesta en otras cosas, ¿no? Distraídos porque pensamos que tenemos otras muchas necesidades. Y Pablo en esta primera sección, en estos primeros capítulos, nos habla del poder que hay en Cristo, de la autoridad que tiene Cristo, de la salvación en Cristo, de la obra de Cristo que formó a un pueblo, a su iglesia, y también ora. Dice Pablo: pido a Dios que sean alumbrados vuestros ojos, que os dé entendimiento para sepáis cuál es la esperanza que tenemos los que estamos en Cristo. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, nada comparables con cualquier riqueza en este mundo. Y una y otra vez necesitamos ese cambio de enfoque, las riquezas que tenemos en Cristo. Y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Yo también pido que en esta mañana el Señor nos pueda ayudar a reenfocar por medio de su palabra y vernos en Cristo. Ver lo que Dios dice de mí. Qué tentados estamos todo el tiempo de pensar que lo que importa son otras cosas y distraernos de lo que piensa uno, lo que piensa otro, lo que piensa la sociedad, los estereotipos, en vez de ver lo que piensa Dios de mí y lo que dice Dios, que soy su hijo, que soy su hijo. ¿Hay título más grande que ser hijo de Dios por gracia,
porque puedo estar en Cristo. Ahora estamos viendo últimamente a la princesa, ¿no? Se está dando varios actos, ha estado haciendo cosas militares, después al cumplir los 18 años estuvo, creo que fue jurando, ¿no? Y varias cosas, y se nota que no es cualquiera en España ella, ¿no? No es cualquiera. Se nota que es hija del rey, ¿no? Y tú y yo somos hijos del Rey de Reyes. Eso debería de cambiar toda nuestra percepción. Y eso es lo que Pablo tenía el firme deseo de que da igual lo que estuvieran viviendo, da igual la ciudad en la que estaban, da igual las circunstancias, que se vieran en Cristo. Y después, la segunda parte, y perdona esta introducción tan larga, ya estoy en el último de los 5 puntos, antes de llegar al versículo. Pero la segunda parte, los capítulos 4 al 6, habla de la práctica de un cristiano. Habla de cómo debe andar un cristiano. Se repite 5 veces el verbo andar. 4:1, que andéis como es digno de ser hijos del Rey de Reyes. 4:17, que ya no andéis como los otros en Éfeso, que se nota una diferencia. 5:1, andad en amor, como también Cristo nos amó. 5:8, andad como hijos de luz. 5:15, que ya no andéis como necios, sino como sabios. Y el andar, si estamos reflexionando las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el andar es el equilibrio perfecto, porque es poner los pies en la tierra, es ir dando pasos día a día ante los retos que encontramos y dar esos pasos motivados y movidos por quién somos en Cristo, pero dar esos pasos prácticos día a día, en las circunstancias que cada uno le toca vivir. Y ese es el deseo de Pablo en la segunda parte, la práctica de un cristiano, cómo andamos, paso a paso. Y si nos centramos ya en la sección del 4, donde vamos a leer los últimos 2 versículos, el 15 y el 16, el 4:1 hasta el 16, pues habla resumiendo primero de que andemos dignamente con una actitud correcta. Os ruego que andéis con toda humildad, mansedumbre, cosas que nos brotan automáticamente, ¿no? No, cosas que solo pueden brotar cuando estamos en Cristo, conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros y llenos del Espíritu Santo. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando unos a otros con paciencia, en amor. Esa actitud que debe haber, los primeros versículos. En el 4 al 6, la unidad, que somos un solo cuerpo en Cristo, un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un único Dios. La unidad de la que hablaré un poquito más adelante también. La diversidad del 7 al 11, diversos dones. Y el 12 al 16, que debemos de crecer, que debemos de ser perfeccionados, que debemos de ser edificados como un cuerpo, como un edificio, que debemos de madurar, que debemos de parecernos más a Cristo, que no debemos de ser niños. Es el deseo de Dios que crezcamos como iglesia. Es el deseo de Dios. Entonces vamos a ver 3 elementos importantes que se deben de dar para que podamos crecer como iglesia. Versículo 15 y 16 de Efesios 4. Sino que, y eso diciendo que no seamos inmaduros, seamos niños, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo otra vez. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El primer punto que quería destacar, que veo en el versículo 15, es estar en Cristo, que ya hemos hecho bastante énfasis en esto,
estar en Cristo siguiendo la verdad en amor. Estar en Cristo siguiendo la verdad en amor. Vuelvo a repetir, la urgencia más grande es que mi identidad esté en Cristo. Mi valor esté en Cristo. Mi propósito esté en Cristo. Mi meta sea Cristo. Pablo lo dice en otro sitio, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Cristo sea el que se manifieste. Y si estoy viviendo en Cristo, si la vida de Cristo se refleja, encuentro en Cristo dos ingredientes inseparables y necesarios para el crecimiento. Dos ingredientes. Que dice, siguiendo la verdad en amor. Podemos ir al Evangelio de Juan para ver si esta es la única vez en el Nuevo Testamento que estos dos ingredientes se dan juntos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, os invito a que me acompañéis, cuando se presenta esa presentación tan increíble que hace el evangelista Juan de quién es Cristo, dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de dos ingredientes, de gracia y de verdad. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero otra vez los dos ingredientes, la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Y en Romanos capítulo 15, versículo 14, hablando no solamente de Jesús, sino de los seguidores de Jesús, es decir, de nosotros, también se vuelven a hablar de estos dos ingredientes. Romanos 15, 14, os escribo esto, hermanos, en parte con atrevimiento. Me estoy liando, creo. Romanos 15, 14, tengo apuntado. Porque he ido 15, 15, ¿no? 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de dos ingredientes, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros lo uno a lo otro. Podéis ser de bendición lo uno a lo otro. Gracia y verdad, bondad y verdad, amor y verdad. Esos dos ingredientes descritos de diferentes perspectivas, con diferentes matices, pero esas dos cosas que encontramos en Cristo. Solo uno de los dos ingredientes nos hace vivir de forma desequilibrada. Y no es muy bonito, ¿no? Si te dicen, tened cuidado con esta chica que ha venido de Otura, Ana, que es un poquito desequilibrada, ¿no? Esto es peligroso, ¿no? Si como iglesia estuviéramos un poco desequilibrados, podríamos estar solo haciendo énfasis en uno de los dos ingredientes. Solo andar en verdad. Nos convertiríamos en tristes religiosos. Tristes religiosos. Todo quedaría hueco. Un simple legalismo a lo que Jesús se enfrentaba con toda vehemencia en sus días. Si solo tuviéramos uno de los ingredientes. En cambio, nada mejor es si solo andamos en un supuesto amor, porque no se puede ligar una cosa de la otra, no puede andar en verdad olvidando el amor, porque la verdad te habla de que el mandamiento más importante es el amor, y no puede hablar del amor desentendiendo y no entendiendo en verdad lo que es el amor. No se puede separar. Pero si andáramos solo en amor, atreviéndonos nosotros mismos a establecer qué es el amor, que es lo que está pasando en esta sociedad mucho, dándonos la libertad para seguir la verdad que nosotros consideramos en nombre del amor, dejándonos llevar por un sentimiento, viviendo una mentira, porque nos estamos olvidando de la verdad, pues esto es una grave tendencia también en nuestros días. Dejarnos todo por el amor, ¿no? Dejarnos andar solamente por el amor. Por eso en Cristo sigamos la verdad en amor. ¿Cómo está este equilibrio en nosotros? ¿Cómo está primero el vernos
en Cristo, en levantarnos y saber que somos hijos del Rey. Y están tan cerca, dejando a vivir a Cristo en nosotros, que estemos llenos de toda verdad, llenos de la palabra y expresándola en la palabra, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. ¿Qué tal estamos como esto en lo personal, pero qué tal estamos con esto también en lo colectivo? Yo tengo aquí apuntado, tengo que ser sincero. Y si hay estos dos ingredientes que encuentro en Cristo, lo resumiría perfectamente cantando lo que hemos estado cantando. Mis faltas son muchas. Mis faltas son muchas. ¿Cómo de cerca estoy de Cristo? Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cómo de cerca estoy para que su verdad me llene? Y no esté viviendo y andando en mentiras. ¿Cómo de lleno estoy de su palabra? ¿Cómo de lleno estoy de su palabra? ¿Cuánto medito en ella? ¿Cuánto la memorizo? ¿Cuánto la estudio? Mis faltas son muchas. ¿Y cómo de lleno estoy del amor? ¿Cuánto estoy dejando que el Espíritu Santo produzca el amor? El mejor lugar donde lo puedo medir siempre, pienso yo, es con mi mujer y con mi hijo. Y yo ahí digo, como dice mi hermana, que tiene 4 hijos, que antes veía a otros padres y decía, madre mía, estos cómo lo hacen, esto y esto hay que ver. Y ahora dice que ya mira a los padres con mucha misericordia. Yo antes, cuando pensaba en estar casado, pensaba que cada día estaría haciendo poesías, canciones, y diciéndole mi amor y las cualidades que iba a tener mi mujer. Y hoy, mi realidad es que no sé cuándo le hice la última canción, no sé si alguna vez le he hecho una canción, una poesía. Estoy tan lejos de ese ideal, y cuando veía padres exasperados, ¿no?, diciendo palabras, digo, madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo se puede a un niño tan bonito, tan tierno, tratarlo de esa forma, ¿no? Me gustaría que vierais con esta cámara que me graba aquí, pues todas las noches cuando tengo que acostarlos, ¿no? Deseando que ya pare el día porque he llegado al límite de mis fuerzas, ¿no? Cuánto del amor fluye en mí. Mis faltas son muchas, ¿no? El Señor nos ayude a estar en Cristo, de tal manera que experimentemos, a pesar de nuestras faltas, su gracia, y eso nos motive a estar en ese equilibrio, llenos de gracia, llenos de verdad. El primer paso para que podamos crecer como iglesia. El segundo está en el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificando en su amor. Estar entre los diferentes miembros bien concertados, unidos y ayudándonos mutuamente. Estar entre los miembros bien concertados, unidos y ayudándonos mutuamente. Y ahí también tenemos retos grandes, ¿no? El individualismo de estos días es feroz, el individualismo. Y el reto del Evangelio, de cómo Cristo entregó su vida por otros, nosotros entregar la vida también por Cristo y por su iglesia y por los que aún no le conocen, es muy grande, muy grande. En la Europa donde estamos, donde todo trata de yo, de mí, de mi comodidad, de mi progreso, de mí, estar conectado a los hermanos, ya solo es difícil. Parece que vivimos en pequeñas burbujas, que dejamos que exploten un rato el domingo y después otra vez volvemos, ¿no? A nuestra comodidad, a nuestro hogar, a nuestro mundo. Estar conectados los hermanos, estar ayudándonos mutuamente. Aquí tengo dos aplicaciones diferentes. Por un lado para jóvenes, para hermanos que llevan tal vez poco tiempo en la iglesia. Creo que necesitamos empezar y disfrutar de estar en la iglesia conectados, unidos, en un mismo proyecto, juntos, ayudándonos mutuamente. Y no sé si tal vez los jóvenes eso todavía no lo habéis vivido, o estáis empezando a disfrutarlo. Os animo a saludarnos uno a otro.
100% bíblico. Os animo a preguntar qué tal estás, qué estás viviendo. Y a veces no es suficiente con los 5 minutos de aquí cuando acaba el culto. Os animo a orar unos por otros, os animo a volver a preguntar si te ha dicho una carga el hermano, qué tal sigue. Os animo, algo revolucionario también en estos días, a abrir nuestra casa, Las indicaciones que se nos dan en el Nuevo Testamento a la hospitalidad no es a una comida, sino es a veces a peregrinos que iban y a abrirla durante largos tiempos. Pero por lo menos que abramos nuestra casa, hermanos, es a comida, a una cena, a tomar algo juntos. Os animo, si esto no ha sido todavía vuestra experiencia, sois nuevos en la iglesia, nunca habéis estado así de conectados, colaborando, os animo. Pero también animo, y todo este mensaje lo di en Armilla, y algunos hermanos me dijeron, me ha tocado lo que has dicho, y creo que los hermanos que lo decían era por este punto. Animo a los hermanos que ya llevan muchos años en el Señor, han vivido muchas circunstancias, diferentes etapas, altos y bajos, momentos complejos y momentos muy bonitos, y por H y por B ya no estamos conectados, no estamos unidos y no estamos colaborando juntos, ayudando mutuamente. Tal vez desengaño, dolor en el corazón, dolor del pasado o simplemente comodidad. Creo que, y voy a decir aquí una frase como si yo tuviera cierta madurez, ¿vale? Permitidme, que conforme van avanzando los años en nuestra vida, algunos dirán, Dani, si tienes 36 años, bueno, tengo algo más de cuando tenía 15, y conforme van avanzando los años, afrontamos grandes tentaciones, y se dice siempre que los jóvenes afrontan grandes tentaciones, y estoy totalmente de acuerdo, pero los mayores también las afrontamos. Y una de las grandes tentaciones que afrontamos es olvidarnos o dejar el ideal a un lado. Por ejemplo, en el matrimonio, yo os decía del ideal que yo tenía de matrimonio, de levantándome cada día, hacerle una poesía, ponerle el café cantándole algo bonito, y la realidad es que no sé cuándo alabo sus cualidades, no sé cuándo me preocupo por ellas. Bueno, quiero decir que no estoy al borde del divorcio aquí tampoco, y que creo que estamos bastante bien en matrimonio, si no aquí mi suegro va a empezar a preocuparse y mi mujer lo voy a dejar en un mal lugar, ¿no? Pero con los años de casado podemos ir dejando a un lado el ideal. Es decir, esto es imposible, en esto no lo entendemos, en esto somos diferentes, en esto... y vamos distanciándonos tal vez incluso, y tenemos la tentación de abandonar el ideal. También nos pasa con el pueblo de Dios. Si ya no somos jóvenes, si ya hemos vivido diferentes etapas, podría ser también que abandonemos el ideal. Y el ideal es este. El ideal es que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Ese es el ideal. Y caemos en la gran tentación, tal vez, de abandonar este ideal. Me gustaría que también, si hubiera gente así, pudiera reconocer esta mañana el deseo de Dios, de que haya crecimiento en su iglesia. Llevar a los pies del Señor cualquier obstáculo, cualquier recelo, cualquier miedo, cualquier herida. Poder restaurar en el Señor las cicatrices y dar pasos de fe, porque Él tiene un plan y no se trata de ir buscando nosotros nuestro plan, sino amoldarnos siempre a su plan, para que como iglesia avancemos. Es difícil todo lo que son las relaciones personales, creo que es un reto. Me es más fácil hablar de mi amor a Dios que hablar de la unidad en nuestra iglesia en Armilla. Me es más fácil. Pero creo que el deseo del Señor es ese. Y el reto es que si estamos en Cristo, y si Cristo nos ha entregado su sangre, su vida, por cada uno de nosotros nos veamos en familia y alabemos juntos a nuestro Padre y sirvamos juntos y nos ayudemos
juntos, con el mismo deseo de que un padre, cuando sus hijos crezcan, estén en buena armonía y puedan estar todos juntos. Y creo que también hay cosas muy prácticas en este punto que nos separan mucho de este ideal que va más allá de la iglesia local. Todos los que por la fe han recibido a Cristo, son salvos por gracia, forman parte de un cuerpo, de un espíritu, tienen una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Esto también es un reto grande para el pueblo de Dios en el siglo XXI, un reto grande. Juntos, bien conectados, unidos, ayudándonos mutuamente. Esa es la descripción del pueblo de Dios en Linares, en Andalucía, en España, en Europa. Sé que es difícil y también podemos aquí abandonar el ideal. Hace poco estuvimos una semana en el culto unido en Granada y algunos jóvenes iban por primera vez, algunos ya se están mirando y riendo. Y el culto unido pues es diferente al culto que tenemos cada uno en nuestra casa, igual que los que habéis estado hospedados en casa, pues seguro que hay cosas diferentes a las de vuestra casa, ¿no? Y se alababa, pues no de la misma forma que alabamos nosotros, y se hacían cosas, algunos repetían las canciones, parecía lo de Diana de los Efesios, ¿no? Una canción ahí, casi 2 horas repitiendo la misma canción, pues no es nuestro estilo en Armilla, alabar así. Pero sí es verdad que el Señor tiene un pueblo con una esperanza, una fe, un bautismo. Ese es el ideal del Señor. Y tenemos que esforzarnos por estar unidos en esto, colaborando. Así puede el Señor enviar bendición y crecimiento. Y por último, en el versículo 16 también dice que aportando cada uno conforme a sus capacidades y dones, dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno somos únicos. Recuerdo un viaje de Granada a Linares. Veníamos a una reunión unida, creo que era en la Carolina, hace muchos años, y venía con una chica de la iglesia y me iba hablando de sus primos, ¿no? Empezamos hablando de uno de sus primos y dice, este es que es muy especial. Y después pasó a hablarme de otro, y dice, bueno, es que este también tiene sus especialidades, sus peculiaridades, y al final yo dije, bueno, es que todos tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Todos, no solamente en esa familia. Somos únicos, con sensibilidades únicas, gustos, habilidades, y espiritualmente hablando también dotados por el Señor con diferentes dones, cargas en el corazón por su obra diferente. Y dice que esta cooperación debe ser según la actividad propia de cada miembro, cada uno aportando, Me toca este miércoles compartir de Nehemías 3 en la iglesia, la reconstrucción del muro, y es un texto precioso porque empieza a hablar un nombre y otro nombre y otro nombre. La primera vez que lo vi para empezar a estudiarlo dije, uff, vaya texto que me han dado a mí, ¿no? Hubieran podido dar el 2 o el 4, pero no me ha tocado el 3, ¿no? Pero qué bonito es en Nehemías, cuando cada uno, una parte del muro fue edificándola. Qué bonito es. Y qué precioso sería que fueran nuestros nombres. Un día el que el Señor dijera, en la obra del Señor, tú has estado en esta parte del muro, tú en esta, tú conforme a las capacidades, conforme a las personas que te puse cerca, has estado testificando, conforme a los dones que te di, has estado edificando. Qué bonito es, cuando juntos edificamos su iglesia, cuando juntos recibimos el crecimiento del Señor, cumpliendo con nuestro ministerio, con el servicio que Dios nos ha encomendado a cada uno, según la actividad propia de cada miembro. Muchas veces, en vez de estar colaborando, en vez de estar ayudándonos, en vez de estar edificando junto al muro, me junto con un hermano para ir a darle patada al muro del otro. Muchas veces. Criticando, estorbando al plan de Dios, nos imaginamos al riñón juntándose con el hígado para ir a por el pulmón,
¿Lo imaginamos? Un cuerpo, un edificio. Y si se dan estos tres factores, que seguimos la verdad en amor, si se da que estamos juntos, cooperando, ayudándonos mutuamente, si se da también que estamos aportando cada uno, cumpliendo el ministerio, según la actividad propia de cada miembro, entonces se da un milagro. Y es el lema que hemos cogido en Armilla. El lema es, y la conclusión es, que el cuerpo recibe su crecimiento. El crecimiento espiritual de la Iglesia no es algo que podamos nosotros, por suerte o por desgracia, a veces nos gustaría esforzarnos un poco más y que pudiera crecer la Iglesia. No es algo que nosotros podemos producir. Gracias a Dios también podemos descansar en esto, en que no es algo nosotros. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y aquí dice Pablo que si esto se cumple, el cuerpo recibe su crecimiento. Recibe. Ese es mi deseo para la Iglesia en Orfila, ese es mi deseo para la Iglesia en Armilla, ese es mi deseo para el pueblo de Dios, porque veo que ese es el deseo de Dios, que su pueblo crezca, madure, que estemos en Cristo andando como cristianos. Voy a orar. Señor, gracias. Gracias porque mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor, Señor. Gracias porque ante los retos que yo vivo, puedo recordar lo bendecido que soy en Cristo, Señor. Gracias. Ábreme a mí los ojos, Padre, y abre los ojos a cada uno de mis hermanos. Abre los ojos a tu pueblo, Señor, en los días que corren, para que nos veamos privilegiados, aceptados, valorados, integrados, afortunados en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vernos cada día más en Cristo, como hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos no solo a vernos, Señor, sino a andar también como seguidores tuyos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí en esta semana, ayuda a mi hermano a andar llenos de tu palabra, llenos de tu gracia, de tu amor. En nuestras relaciones, en nuestra día a día, Señor, ayúdanos a estar en Cristo, llenos de gracia y de amor. Ayúdanos, Señor, a estar juntos, preocupados y ayudándonos, Señor. Tú conoces nuestra tendencia, mi tendencia egoísta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada uno aportar lo que tú nos has dado, Señor. Cumplir el propósito con el que nos tienes aquí, Señor. Que no nos despistemos con cualquier cosa inferior, Señor, que servir al Rey de Reyes. Cooperar al avance de tu reino, Señor. Y así podemos ver el milagro de que tú envías crecimiento a tu iglesia, Señor. Deseamos que así sea, Señor. Ayúdanos a vivir así en esta semana. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.